Bueno, en el primer problema de la tarea se nos pide trabajar con una cápsula Science para el transporte de guerreros. Se nos dan las medidas de la cápsula, la cual es una esfera que consta de tres capas. El interior, una capa de algodón y una capa de acero. Se nos dan los datos de la conductividad del algodón y del acero, así como los coeficientes de convección en el interior y uno en el exterior ajustado para la convección y radiación. También se nos da la temperatura en el exterior de menos 270 grados Celsius o 3 Kelvin, y se nos pide calcular la temperatura al interior de esta cápsula. Esto se puede resolver con un sistema de resistencias y tenemos las fórmulas para la resistencia de convección y de conducción en coordenadas esféricas. Como estas cuatro resistencias están en serie, simplemente la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las cuatro resistencias. Esto nos da el resultado de 0,064 Kelvin partido en Watt. Utilizándolo, la fórmula de calor igual a la variación de temperatura partido en la resistencia equivalente, podemos calcular la temperatura interior. Nosotros tenemos que utilizar 5700 watts de generación de calor y la temperatura interior menos los 3 grados Kelvin, partido en la resistencia equivalente, que sería 0,064 Kelvin partido en watt. Esto nos da el resultado de 94,8 grados Celsius de temperatura en el interior. También necesitamos, en este caso, calcular la temperatura en el exterior de la esfera, ya que como nuestra temperatura es mayor a 27 grados, tenemos que realizar y diseñar una aleta para que la temperatura interior pueda llegar a esos valores. Para calcular la temperatura en el exterior utilizaremos esta misma fórmula, pero simplemente utilizaremos las tres primeras resistencias para resolverlo. Esto nos entrega un valor de que la temperatura exterior en la esfera es de 7,3 Kelvin. Ahora, para calcular el calor que tiene que disipar nuestra aleta, veremos cuánto calor disipa la esfera por convección. El calor que se disipa por convección corresponde al coeficiente de convección por el área superficial por la variación de temperatura. En este caso, nuestra área va a ser un poco menos que la esfera completa, ya que existe un área de contacto entre el cilindro y la esfera. Esto nos entrega un valor de 279 watts de calor que disipa la esfera. Finalmente, para saber cuánto calor necesita disipar la aleta, tendremos que el calor que disipa es el calor que generan los motores menos el calor que se disipa por convección. Esto nos entrega un valor de 5421 watts. Finalmente, tenemos que el calor que genera la aleta, que disipa la aleta, corresponde a H por el área superficial por la variación de temperatura. En este caso, el área de la superficie corresponde a los dos discos superior e inferior de nuestra aleta más el manto exterior de este. En este proceso nosotros tenemos que iterar para encontrar un valor del radio que nos permita disipar la cantidad de energía. Esto en base a la eficiencia y la eficacia. Luego de iterar varias veces, llegamos a que con una eficiencia del 30%, la aleta tiene que disipar 18.070 watts. Esto nos entrega un radio de 8,5 metros, el cual cumple que la eficacia nos da un valor para que se intersecten en la función de los gráficos que utilizamos para resolver el problema. Bueno, el problema 2 básicamente trata de una pared, la cual funciona como una pared de blindaje de un reactor nuclear. Lo que acá tenemos es que el reactor nuclear no está generando un flujo de calor y mediante ese flujo de calor se genera una generación de calor dentro de la pared. Y aparte de eso tenemos un flujo de calor que sale. Tenemos una generación de calor que no es constante, sino que depende de X, y tenemos ciertas condiciones de borde. Para el balance de energía, lo que tenemos que realizar es que el calor que entra a la pared, más la generación de calor que hay dentro de la pared, debe ser igual al calor que sale. Bueno, acá tenemos que poner que esto por tiempo va a equivaler a la variación de energía. Pasamos el tiempo dividiendo y como en un caso estacionario tenemos que la variación de energía en el tiempo es 0. Bueno, acá el Q que nos dan, que es variable, el Q punto chico, es en base al volumen, por lo tanto lo tenemos que multiplicar por el volumen para poder relacionarlo con los Q grandes puntos. El volumen va a ser el que vamos a tratar de forma diferencial, ya que el volumen va a corresponder al área transversal por un delta X. Lo multiplicamos, lo llevamos a un límite para así finalmente poder calcular nuestra función de temperatura, que va a depender de X.
Esta función va a tener dos constantes que van a ir saliendo mediante las integraciones que fuimos haciendo paso a paso para poder llegar a la ecuación final. Y mediante las condiciones de borde, que aparte de ser condiciones de borde, nosotros los tomamos como supuesto, ya que asumimos que la temperatura inicial, o sea, la temperatura en el interior eran 700 grados Celsius. Estos 700 grados Celsius se me generan cuando mi X, que va desde acá hasta acá, es 0. Y que nuestra temperatura en el largo L va a ser 50 grados Celsius, que es la temperatura del exterior. Mediante esas condiciones de borde pudimos calcular nuestras constantes y finalmente llegamos a una ecuación de temperatura que depende de X. En la segunda pregunta nos piden calcular una temperatura máxima. ¿Dónde se encuentra la temperatura máxima? Para ello utilizamos los conocimientos de matemática, por lo tanto derivamos nuestra ecuación de temperatura que depende de X, la derivamos en base a X y con eso la igualamos a 0, obviamente, y nos dio un X negativo. Para darse cuenta que estamos frente a un máximo debemos realizar la segunda derivada y esta nos tiene que dar menor que 0, lo cual lo corroboramos. El problema es que el X nos da negativo. ¿Qué significa esto? Que el X estaría hacia el lado izquierdo de donde comienza nuestra pared. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Es que estamos enfrentándonos a un gradiente de temperatura negativo. ¿Qué significa? Que la temperatura va disminuyendo cada vez más de izquierda a derecha. Por lo tanto, nuestra temperatura máxima en la pared se va a encontrar en el comienzo, cuando X igual a 0 y va a corresponder a los 700 grados Celsius, que fue el supuesto que habíamos encontrado. Bueno, en la pregunta 3, la diferencia es que ahora se nos pone un superaislante en el borde, o sea, en el final de la pared, cuando X igual a L, y lo que pasa es que es adiabático. ¿Qué significa? Que no va a haber flujo de calor. Cuando Q grande punto X sea igual a L, no va a haber flujo de calor. Reemplazamos la fórmula de Q como acá, K por A, por la variación de temperatura en X. Pero estas son constantes y son dadas del problema, por lo tanto estos no pueden valer 0. Lo que tiene que valer 0 es la variación de temperatura con respecto a X. Tenemos la misma ecuación de temperatura que teníamos en el ejercicio 1. La diferencia es que ahora tenemos las mismas C1 y C2, pero estas las vamos a calcular mediante nuestras nuevas condiciones de borde. Las nuevas condiciones de borde se sigue manteniendo, que la temperatura cuando X vale 0 son 700 grados Celsius y la que habíamos calculado recién es que la variación de temperatura con respecto a X debe ser 0. Mediante esas dos condiciones de borde escritas acá, vamos a tener nuestras nuevas constantes y vamos a tener una nueva temperatura, una nueva ecuación de temperatura dependiendo de X teniendo un superaislante en el borde. Bueno, la pregunta 4 lo que nos dicen es que se extrae un tubo desde el interior de nuestro reactor nuclear. Por lo tanto se asume que como es sacado desde el interior va a tener la misma temperatura interior que había en el problema 1. Por lo tanto, nuestra primera condición de borde, porque eso es lo que nos piden, encontrar nuevas condiciones de borde para este caso. Y nosotros dijimos que la temperatura cuando R es igual a 0 va a corresponder a 700 grados Celsius. ¿Por qué? Porque el tubo es extraído y es dejado en el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que el área de superficie que va a estar en un proceso de transferencia de calor va a ser como el manto en cilindro. Por lo tanto, el centro va a ser como... se va a mantener la temperatura de 700 grados Celsius cuando R sea igual a 0. Y lo otro es que la variación de temperatura con respecto a R, cuando R sea igual a 0, va a corresponder a 0 grados Celsius. Por esto mismo, ya que la temperatura acá va a ser máxima, por lo tanto la derivada en ese punto va a corresponder a 0.